Resumen de noticias. El presidente Javier Milei, en una entrevista con el pelado Trebuch, habló sobre la situación económica del país, inflación y dolarización. Lo escuchamos. Hablaste de la economía. El dólar perforó la barrera de los 1.000 pesos. Es el número más bajo de que sos presidente. Hay algunos cálculos que hablan entre 14 y 17. ¿Sí? ¿Cómo está la situación? Te pregunto, y a sabiendas de que hay mucha gente que la está pasando mal. Mal y muy mal. Bueno, esa pregunta tiene tres partes. Vamos por la primera, que es el tema de la inflación. Recordá que cuando nosotros estábamos por asumir la inflación en la primera semana de diciembre, los precios viajaban al 1 y pico diario, o sea, algo que daba 3.700 anual. Cuando tomabas las dos primeras semanas de diciembre, el anualizado daba 7.500. Cuando vos tomás lo que dio mayoristas, que fue 54%, lo anualizás, te da 17.000. Nosotros, en función de eso y dado los desequilibrios que tenía Argentina, que eran 17 puntos del PBI, 15 por la cuestión fiscal, 5 adentro del Tesoro y 10 adentro del Banco Central, nosotros necesitábamos frenar la hiperinflación como fuera. Eso implicaba hacer un fuerte ajuste fiscal para cortar el grifo de emisión fiscal y por otro lado implicaba también cortar el grifo de emisión en el Banco Central, con lo cual había que hacer un saneamiento del Banco Central. Como además no teníamos reservas, inexorablemente había que hacer un sinceramiento del mercado cambiario. En ese contexto, nosotros aplicamos un apretón monetario muy fuerte. Eso permitió que no se convalidaran precios. De hecho, la inflación cuando iban 3 semanas de diciembre ya estaba en 30. Por eso en una entrevista que me hacen a mí, yo dije si fuera 30 la inflación del mes era un gol porque... Lo llevo a Caputo Nanda, dijiste algo así, ¿no? Claro, porque significaba que se había frenado la inflación en esa cuarta semana y dio 25, o sea que hubo cierta retracción de los precios. Después en el mes de enero, que es un mes muy complicado por el tema de la estacionalidad, más el tema del arrastre estadístico, digamos, pasamos a 20. Por lo tanto, y si ahora, digamos, la inflación está en torno al 15, si vos le restás el efecto de las prepagas, el efecto de las tarifas y el arrastre estadístico, estamos muy cerca de un dígito. Entonces, está funcionando. De hecho, cuando vos tomás las medidas del IPC en términos de online, están todas abajo del 10%. Lo que pasa es que no capturan los efectos de las tarifas. Es más, yo te digo algo, si nosotros tuviéramos el caso de una inflación en torno al 15 y si, dado el arrastre estadístico, a pesar de la suba de tarifas, a pesar de la suba de las prepagas, si los precios de los bienes se pudieran computar de manera correcta dadas las promociones, hoy la inflación estaría en un dígito ya. Hoy la inflación estaría en un dígito. Lo que pasa que, ¿qué es lo que hacen las empresas? Las empresas pricearon muy fuerte. Subieron los precios por las dudas, digamos. Claro. Bueno, está bien, es parte de la vida. Cuando te equivocás, después corregís. Sí. Pero ¿cómo corrigen las empresas? Te hacen el 3x2, el 2x1. En vez de bajar el precio. Exactamente. Entonces te queda marcado el precio, cuando en realidad el precio verdadero está bajando. Es por eso, si vos llegás a corregir por ese efecto, hoy la inflación estaría en un dígito. ¿Los meses más difíciles van a ser este y el próximo? Sí, este mes va a ser difícil, pero nosotros también es cierto que tomamos muchas medidas para aliviar. Y eso hasta fue destacado y ponderado por el Fondo Monetario Internacional. Nosotros estamos duplicando la asignación universal por hijo, estamos duplicando la tarjeta alimentar, estamos duplicando lo que es la asistencia a las mujeres embarazadas. Hemos cuadruplicado la ayuda a los chicos que inician el colegio, que es una partida que le llega a 7.300.000 chicos. Estamos poniendo en marcha un plan para que aquellos que no puedan pagar las cuotas del colegio
se les dé un financiamiento para que puedan hacerlo. Entonces nosotros estamos haciendo un gran trabajo en eso. Es más, a mí me resulta bastante trágico, por decirlo de alguna manera, el tipo de reflexiones que hace el gobierno anterior sobre el tema de los jubilados. Sí. Porque cuando se fueron ellos del gobierno, la jubilación mínima era de $80. Y hoy la jubilación mínima con el bono es de $200. Entonces, verdaderamente... ¿Falta honestidad, decís, de lo que dice el gobierno anterior? Bueno, es la característica del gobierno anterior. Son mentirosos seriales, ¿no? Sí. ¿Y deshonestos? Deshonestos intelectualmente, seguro. ¿Hablaste con Alberto Fernández? Sí, me llamó por el tema de lo del champán. Sí. Y él me contó que él es abstemio. Y como estábamos con ese tema, en ese momento también había muchos periodistas pidiéndome las facturas, pero todos me decían que Alberto era abstemio. Entonces, a mí me pareció que era digamos, ahí me comí una fake news. Yo lo pude validar con varios periodistas que él efectivamente es abstemio. ¿Y le pediste disculpas? Sí, claro, le pedí disculpas y publiqué en Twitter un tuit dejando constancia de eso. Sí. Digo, a mí me parece que es de buena gente hacer eso, porque si yo me quejo de periodistas que mienten de manera abierta y descarada sobre cosas mías, y si yo me quejo públicamente, y algo que me parece verdaderamente aberrante es que algunos periodistas mienten y refuerzan la mentira, ¿no? ¿Cuál es la mentira que más te jode que te dicen de vos? Mira, ya a esta altura del partido casi, digamos, como que te acostumbras ya, porque verdaderamente la cantidad de locuras que dicen es verdaderamente descomunal. En la charla que tuviste con Alberto, ¿hablaste del tema de los seguros, de todo este escándalo de corrupción? No. ¿Qué mirada tenés al respecto? ¿Lo denunciaste o lo mencionaste en la asamblea? No, ahí, digamos, eso está impulsado desde Capital Humano y está haciéndose todos los trabajos para terminar con todo lo que sea actos de corrupción. De hecho, una de las cosas maravillosas que armó la ministra Petovelo en el Ministerio de Capital Humano es, ella tiene como una suerte de brigada anticorrupción y van y se instalan en alguna dependencia y revisan todo y nada, y como verás, cada vez que encontramos cosas salen todas a la luz y los llevamos a la justicia. Nosotros con el tema de la corrupción vamos a ser implacables. Sí, con el tema de los seguros van a cortar toda la intermediación. Sí, se va a ir a un esquema de autoseguro, tengo entendido. Sí. Javier, ¿cómo está el tema del aumento de las dietas de los diputados y senadores, que se generó una gran polémica? ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Qué crees que va a pasar? Al final no terminé de contestarlo al tipo Juanpio. Bueno, perdón, pero te contesto esto. Mira, te cuento cómo funciona. Básicamente, tiempo atrás, básicamente los legisladores se votaban ellos mismos la dieta. En ese contexto, frente a la resistencia que generaba, con mucho criterio de la gente, entonces básicamente lo que se hizo es ir a un esquema donde las dietas quedaban atadas a las paritarias de los trabajadores del Congreso. En ese contexto, tanto Martín como Victoria tenían que firmar los aumentos, que también eran los aumentos de la gente, que era el resultado de la paritaria de la gente del Congreso, y en función de eso se firmó eso. Obviamente que dado la situación del país, o sea, yo le dije a Martín que saque esa cláusula y que básicamente avance en algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas, sí, y que queden expuestos frente a la sociedad. O sea, que no se aumenten el sueldo ahora. Bueno, nosotros no lo hicimos. Los jerárquicos de acá no lo hicimos. Sí. ¿Y vos donabas tu dieta, además? No, no la doy. Bueno, la sorteabas. Tu dieta la sorteabas. En la época que era diputado la sorteaba, claro, directamente. Y ahora tu sueldo lo percibís, por supuesto.
porque ahora no puedo tener Claro. ningún ingreso alternativo, entonces tengo que pagar los costos de, Sí. de mi casa original. Por y todas supuesto. esas cosas. Entonces, ¿te parece mal que los diputados suban el sueldo? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y entiendo que puedan tener necesidades, pero hay 60% de argentinos pobres. Claro. Y más de 10% de argentinos indigentes. Entonces, que no me venga con que a ellos no le alcanza, porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor, con muchísima menos plata. Claro, vuelvo al tipo de cambio, sí, que te había interrumpido. Vos siempre haces la cuenta, sí, dólar oficial más impuesto país, no hay Bueno, brecha. eso te da 1050. Claro, Por lo tanto, no hay brecha. no hay brecha. No hay brecha. ¿Y es bueno o malo que baje el dólar? Mira, en realidad, esto yo lo suelo explicar así, digamos, porque ahí yo tengo alguna pequeña diferencia aún con los más ortodoxos. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque subió la oferta o porque cayó la demanda, o por hacer las dos cosas a la vez. Eso genera una pérdida del poder adquisitivo del peso. Esto quiere decir que todos los precios expresados en pesos suben, todos. El dólar es un precio más. Es el precio de la moneda de Estados Unidos. Lo que pasa es que como es un activo financiero, sube primero. O sea, todo eso del pass-through, todo eso es una tontería atroz. El traslado a precios. Exactamente. Digo, porque aparte implica desconocer los fundamentos de la teoría del valor, implica desconocer el principio de imputación de Menger. Digo, no me voy a meter con todas las cosas que implica de brutalidad en lo precario del análisis económico de muchos argentinos, economistas argentinos, te diría la gran mayoría. Ni que hablar que no conocen el efecto Hume-Cantillon tampoco. Pero, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que vos ves en el dólar es un indicador temprano de lo que te está pasando con los precios, porque es un activo financiero, entonces va primero. En ese sentido, a mí me parece que es notable lo que está pasando con el dólar, porque lo que te está diciendo es, dado que es la moneda que más se apreció en el mundo y que se cayó como un piano, eso te estarías mostrando que de acá en adelante, en algún momento, la inflación se va a derrumbar como un piano. Es decir, nosotros estamos mirando niveles de inflación, y que si desde el 15, que si después baja tanto, lo que fuera, y puede ser que se caiga como un piano la inflación. Y eso en algún momento va a pasar. Esteban, eso en algún momento va a pasar. ¿Por qué? Porque yo te pregunto, ¿cuándo si no soy mago? No, porque el tiempo es del creador, no es mío. Pero el punto más importante es el siguiente, Esteban. Nosotros hemos decidido frenar la emisión monetaria. Ahora nosotros, cuando vos mirás la base monetaria, prácticamente no se movió, salvo que mires un día puntual que vence alguna operación concreta, pero cuando vos tomás periodo más estable, digamos, o sea, está claro que la emisión aumentó. En ese contexto, quiere decir que nosotros no emitimos. Sí, emitimos. Emitimos para comprar dólares. De hecho, llevamos comprados casi 9.500 millones de dólares. O sea, ¿entendés que metimos un refuerzo a las reservas de 9.500 millones de dólares? No solo eso, sino que además hay unos instrumentos en los cuales había utilizado el Banco Central en la gestión anterior para mitigar los efectos en el mercado de cambios, que dispara opciones de put que se están ejecutando y que también implica que hay que pagarlas. Y también estamos pagando los pases, ¿no? que es en lo que devino las LELIQs. Entonces vos me decís, ¿cómo estás haciendo entonces para que no cambie la cantidad de dinero? Bueno, absorbemos por el sector fiscal y por el BOPREAL. Y eso hace que la base monetaria no cambie. Esto es muy importante porque la base monetaria es un pasivo del Banco Central. Entonces vos fíjate que tenemos el mismo nivel de pasivos remunerados, tenemos el mismo nivel de pasivo no remunerado, que es la base, pero en el medio, ahora en el balance, tenemos 9.500 millones de dólares más. Sí. Entonces estamos generando un saneamiento del Banco Central furioso, y eso es lo que está haciendo que se derrumbe el dólar. Y eso te está cantando que de acá para adelante se te va a derrumbar la inflación.
Es más, yo te voy a decir algo. Históricamente, en lo que va del siglo XXI, la base monetaria en términos del PBI en Argentina es 10%. Hoy la base 3, monetaria, ¿no? Sí, es 3%. En realidad, si queremos ponernos piqui, es 2,6%. Es decir, la economía está fuertemente desmonetizada. Cuando vos mirás el crédito al sector privado no financiero, es 4% del PBI. O sea, en cualquier país de Sudamérica es arriba del 50%. Claro. Entonces, lo que vos tenés es... Y si bien vos tenés depósitos privados por 12 puntos del PBI, la realidad es que cuando vos mirás, todo eso tiene mucho transaccional, mucho de working capital de las empresas, mucho de salarios. Sí. Entonces, lo que yo quiero señalar es que nosotros estamos haciendo un saneamiento del Banco Central con un apretón monetario que lo que va a hacer que cada día esté más cerca la apertura del cepo. Sí. Entonces vos vas a ver que en un momento va a empezar la inflación está bajando, pero en un momento va a haber como un salto, se va a notar la caída de manera fuerte, porque lo estás viendo con el dólar, o sea, el dólar no sube porque no hay pesos para comprarlo. Sí. ¿Y el rebote es en B corta? Es decir, caemos y se sube rápido. Sí, nosotros tenemos la esperanza de que sea una B corta muy, muy acentuada, ¿no? Nosotros creemos que en cuanto nosotros podamos tener equilibrado el balance del Banco Central, automáticamente abrimos el cepo, que dicho sea de paso, todos los días estamos levantando restricciones. Sí. Cada día estamos comprando 200, 300 millones, pero cada vez con más importaciones. ¿Y esa ruta termina en el cierre del Banco Central y en la libre competencia de monedas o no? Vos tenés dos etapas de la libre competencia de monedas. Una es con peso y otra es sin peso. Nosotros en la primera etapa vamos a ir a libre competencia de moneda con pesos. Y después la propia dinámica lo va a llevar a que la propia gente lo va a terminar. ¿Vos creés que en los hechos no va a haber más pesos porque nadie los va a querer? Bueno, una vez que nosotros abrimos el cepo, nosotros vamos a estar enviando una ley al Congreso donde básicamente se va a considerar que la emisión monetaria para financiar el fisco es un delito. En realidad va a ser prácticamente cualquier tipo de emisión un delito. De lesa humanidad, dijiste. Sí, ahora voy a explicar por qué. En primer lugar, porque es como una falsificación y una estafa. Esto es como cuando yo contaba si yo agarro y me pongo a falsificar oro, ¿no? Y no sé, lo tengo para adornar mi casa, no pasa, pero si yo te lo quiero meter adentro de la economía, como si fuera oro bueno, te estoy estafando. Eso es un robo. Eso es lo mismo que te pasa cuando el Banco Central emite dinero. Está estafando ¿a quiénes? A los que ya tienen pesos. Y eso se manifiesta después como el impuesto inflacionario. Porque como hay más, los que lo tienen pierden valor. Exactamente. Entonces, y es una transferencia hacia el que lo emitió. Entonces, por lo tanto, es un robo. Vos sabés que el último año, entre emisión directa e indirecta, el kirchnerismo emitió 13 puntos del PBI. Una locura. Una locura. ¿Y es de delincuentes hacer eso? Sí, porque es un robo. ¿Entonces Massa fue un delincuente? El gobierno anterior fue un gobierno de delincuentes. Lo que pasa es que es un tipo de delito que no está penado. Claro. O sea, entonces no... No es un tipo penal, claramente. Bueno, nosotros consideramos que tiene que ser un delito penal. Entonces, en ese contexto van a terminar yendo presos el presidente del Banco Central y su directorio, el presidente de la Nación, el ministro de Economía y los diputados y los senadores que voten presupuestos que tengan financiamiento monetario. Javier, me quedan pocos minutos y no quiero faltar respeto al tiempo acordado y sé que tenés mucha actividad por realizar. No, pero está claro, ¿no? Sí, Que digo, clarísimo. la cantidad de peso va a quedar fija. Entonces vos vas a empezar a entrar a otros tipos de monedas. Sí. Y de hecho vos creés que nadie va a querer agarrar el peso. No lo sé, pero que no va a perder valor seguro. Después de Telam, ¿viene la televisión pública? La idea es, mira, todo lo que podamos privatizar, lo vamos a privatizar. Nosotros no creemos en el Estado empresario. En realidad nada de lo que hace el Estado lo puede hacer bien, lo hace todo mal. Hay una frase hermosa de Milton Friedman
que además está en el libro Libre para elegir, que lo escribió con quien fuera su mujer, Rose Director, o también conocida como Rose Friedman, y dice, hay 4 formas de gastar. Vos podés gastar tu dinero o el de otros, y los podés gastar en vos o en otros. Entonces, cuando vos gastás tu dinero en vos mismo, vos sabés lo que te costó ganarlo, vos sabés lo que querés, y es la forma en la cual vos maximizás tu bienestar. Ahora, vos podrías gastar tu dinero en otras personas. ¿Qué es lo que haces cuando haces un regalo? Tratás de quedar bien con lo menos posible, o sea, minimizás el costo. Ahora, cuando vos gastás el dinero de otros en vos mismo, derrochás, y eso es un clásico. Entonces, ¿cuál es la peor manera de todas de gastar? Gastar el dinero de otros en otros. ¿Qué es lo que hace el Estado? Por lo tanto, por definición, el Estado funciona mal siempre. Siempre lo va a hacer mal. No hay forma de que lo haga bien. Todo lo que se pueda privatizar lo vas a privatizar. Todo lo que pueda privatizar lo voy a privatizar. Todo lo que pueda pasarse al sector privado se lo voy a pasar al sector privado. AISA y Banco Nación también, por ejemplo. No debería quedar nada en manos del Estado. Porque fíjate, digamos, viene y te... ¿Viste? ¿Querés detectar a un chorro? A ver. ¿Querés detectar a un chorro, a un político chorro? Sí. Es el que viene y te dice, no, hay que tener un Estado eficiente. Después de lo que te acabo de contar, no existe el Estado eficiente. No existe el Estado eficiente porque, además, el último que podría decir algo así es un político argentino, porque en principio no existe. Y si por error existiera en Argentina, no existió. ¿Me comprendés? Porque el caso de Argentina es todo funciona mal. Es decir, si yo te digo, voy a hacer una agencia como Telam, ¿cómo va a terminar? Y siendo un brazo, digamos, un aparato político, un aparato de propaganda. Bueno, ¿y cómo funciona? Y de esa manera. Entonces, y además pierde un montón de plata. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Macri. ¿Va a haber una fusión con el PRO? ¿No va a haber una fusión? ¿Están hablando? Nosotros tenemos una excelente relación. O sea, la verdad que con el presidente Macri yo tengo una relación excelente. Tengo una excelente relación con muchas personas de su espacio, llámese la doctora Bullrich o el doctor Petri, que son parte de nuestro gabinete, digamos. La doctora Bullrich está haciendo un trabajo fenomenal en la cartera de seguridad y la verdad que el ministro Petri es impecable, digo, es impecable. Además, es alguien muy motivado y trabaja muchísimo, porque está con los temas de defensa, ¿no? Pero salió esto de hacer la ley del Banco Central y ella escribió un proyecto. Sí. Ese proyecto ya lo estuvo semblanteando con Ricardo Rojas, que escribió el libro La inflación como delito, un ex juez, un libertario brillante. Bausili también estuvo en contacto con Ricardo Rojas. Ahora, digamos, tanto Luis como Santiago están interactuando en el desarrollo de este proyecto. Es decir, la verdad es que cuando también, no sé, me pongo a mirar los diputados, por ejemplo, digo, yo con Ritondo tengo una relación fenomenal. De hecho, el trabajo que hizo durante la ley Bases fue impecable. El trabajo que hicieron los diputados del PRO fue impecable. Sí. ¿Crees que van a terminar todos juntos entonces, a ver? Mirá, la verdad es que los hechos se juntaron solos, sin que hiciéramos nada. Y además, digo, yo me llevo muy bien con Macri, me llevo muy bien con Bullrich. Digo, parece que es bastante evidente que digamos, tenemos mucha afinidad y y tenemos claro que Argentina sale adelante con las ideas de la libertad. Por lo tanto, yo lo veo, digamos, factible. Lo que creo es que, como todas las cosas, tiene que surgir naturalmente, no, digamos, no tiene que ser forzado. Y fíjate que naturalmente funcionó muy bien, funcionó muy bien. Entonces, yo lo que creo es que estamos de hecho, yo creo que ahora el proyecto para evitar este tipo de aumentos en las cámaras, o sea, lo van a probar. Creo que van a hacer un trabajo juntos. Al menos eso es lo que hablé con Martín Menem y con un diputado del PRO. ¿El PRO con o sin Larreta? Me parece que Larreta, primero que no comulga con estas ideas. Él es un socialdemócrata con una vocación
intervencionista profunda, o sea, y por otro lado, él cree en cosas que son parte del fracaso de la Argentina, digamos, ese tipo del consenso del que habla digamos, nos remonta, digamos, a las páginas más oscuras de la historia argentina, y no solo eso, parece que no entiende y que no tomó nota que él perdió por paliza. Digamos, tenía todos los recursos y perdió en la interna con Bullrich. Y como dice Bullrich, después fuimos a una elección. Había una opción del cambio y había una opción radicalizada del cambio. Sí. En el contexto, en el verdadero sentido de la palabra radicalizado. Y ganó, digamos, la versión de La Libertad Avanza. Y además, me gustaría que también él se manifieste, porque él tenía de candidato a vicepresidente a Morales. Sí. Y me gustaría, digamos, que también, a ver, que, digamos, ya que es tan quejoso por alguna que otra cosa que yo le dije en algún momento, pues parece el hombre de cristal. Vos le decías algo y se ponía a llorar por los riscones. Entonces, me gustaría a ver qué opinión tiene, porque todavía no dijo nada, sobre esos dos chicos que estuvieron presos 50 días porque le dijeron cornudo a Morales, ¿no? Entonces, digamos, o que después, digamos, también metió presa a una mujer porque comentó esto sobre el WhatsApp. O sea, y ahí el republicanismo de los radicales, o sea, digo, Lustó, que viene a dar clases de qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Digo, al margen de que cuando hable de economía no nos olvidemos que hizo un desastre en el Banco Provincia, que el que lo heredó fue Franco, Guillermo Franco, te puede contar del desastre que dejó en el Banco Provincia, o también, digamos, el desastre que fue como ministro de Economía, con la 125, dejar el país al borde de un estallido social. Entonces, pero como además ellos son campeones y dan clases de la moral, bueno, que digo, yo no he visto, no los he visto repudiar semejante acto de autoritarismo por parte del señor Gerardo Morales, al cual aviso que yo también lo había denunciado, ¿no? Recuerdo. Había denunciado, vos sabés que yo tenía un programa de radio que se llamaba Converti y Venegas Lynch, los martes. No, lo hacía yo solo, que era Demoliendo Mitos. Demoliendo Mitos. Y básicamente me dedicaba a mostrar la cantidad de pavadas que se dicen en Argentina, al menos en términos de economía. Y una de las cosas, un día nombré todos los familiares que tenían en el Estado Morales. Sí. Y poco tiempo después a mí me toca ir a dar una conferencia a Jujuy. Y entonces yo ya estaba ganando popularidad y la íbamos a hacer en el Teatro Mitre, que tiene lugar para, creo, 1.100 personas, algo así. Y nada, y obviamente que a las 3 horas se habían anotado 3.000 personas. Entonces, y cuando el señor Morales se enteró, nos hizo censurar y nos sacó el teatro. Fuimos a la universidad, creíamos que ahí que iba a haber independencia, era un auditorio más chico. Y tampoco sucedió. Nos dijeron que sí y a las pocas horas nos dieron de baja y tuvimos que terminar yendo en un hotel, uno arriba del otro. Y entonces ese señor además a mí me acusó de cosas muy horribles, ¿no? Digamos, entre otras cosas, me acusó de nazi.